Y lo que les veníamos avisando desde hace años podrá concretarse en la próxima eliminatoria, la de llevar algunos partidos de la selección peruana rumbo al Mundial de 2030 a la altura. Recordemos que el año pasado la selección peruana femenina ya le ganó a su similar de Chile en un partido oficial de la Liga de Naciones de Conmebol en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco. Y esto habría sido la confirmación de que la estrategia de llevar a nuestros rivales, que en teoría son superiores, a la altura, sería una buena estrategia para sacar puntos que en la previa no teníamos contabilizados. Es por esto que el director general de fútbol de la federación, Gian Ferrari, confirmó lo que era un rumor recurrente en los últimos meses. La bicolor masculina quiere llevar partidos de las eliminatorias americanas a la altura peruana, así como Loyen, con toda la intención de complicar la vida a cualquiera que se pare al frente. Ferrari, en una charla relajada en el programa Modo Fútbol del canal Linkeados, fue clarito y sin vueltas. Mencionó 4 estadios que se van a proponer formalmente a la Conmebol para que sean sedes del próximo proceso clasificatorio. Y ojo, porque las cosas no se limitan solo al Nacional o al Monumental de Lima, que eran las plazas donde siempre juega nuestra blanquirroja. Ahora se quiere meter con todo al Inca Garcilaso de la Vega en Cusco, que está a más de 3.400 metros de altura, pero también otro estadio que sería un verdadero misil, el que realmente ha generado el revuelo en la interna de los demás países. Y es que también mencionó al estadio de Juliaca, con su estadio Guillermo Briceño Rosa Medina, ubicado a 3.825 metros de altura. Esa ya no es una simple cancha, es un partido de alto nivel en el techo del mundo, prácticamente una guerra de guerrillas futbolística. Y acá viene lo que a más de uno le puede sonar como una locura, pero que el directivo planea con una lógica, cuestionable para algunos, pero lógica al fin y al cabo. Y es que dice Ferrari con esa tranquilidad que lo caracteriza, que si normalmente contra Brasil y Argentina se pierde en Lima, ¿qué se perdería si llevamos esos partidos a Juliaca? Si igual no se gana, no habría mayor diferencia, pero si se logra una victoria... Volvemos al tema estratégico, ¿no? O sea, nosotros tenemos que utilizar absolutamente todas nuestras armas, todas las que tenemos. Y una de las armas que tenemos es una altura que no todos los países tienen, excepto Bolivia. Entonces, tenemos que saber utilizar esas herramientas. Cusco y Juliaca. No con esto estamos diciendo de que las eliminatorias las vamos a jugar ahí a rajatabla, claro, todos los partidos. Claro. No, tenemos que saber utilizar esas herramientas. Entonces, nosotros decimos, si con Brasil y Argentina juegas en Lima y normalmente no pierdes, sí, ¿no es cierto? No ganas. Yo desde que tengo uso de razón, no ganas. Okay, no ganas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo peor que te puede pasar si te los llevas a jugar a Juliaca? El mismo resultado. Que no ganes, ¿no es cierto? Es lo peor. La pregunta es, ¿y si ganas? Inténtalo. Entonces, tenemos que saber utilizar esas herramientas para poder decir, oye, le sacamos 4 puntos a Brasil y Argentina cuando normalmente en eliminatorias tenemos 0. 4 puntos, como lo dijo el Mano, ¿no? 1 a Brasil, 1 a Argentina, son 2. Si tienes 12, ahora tienes 14. Entonces, tu suma, al final, ¿qué te indica? Que estás ahí, ¿no? Entonces, claro, con esos puntos hubiéramos estado en repechaje. Si esa estrategia se afina... Por ejemplo. No, claro, si esa estrategia se afina, Juliaca es lo que te gusta a ti. Y a la federación en general. A mí me gustaría jugar en Cerro de Pasco, ¿no? Pero Juliaca. Ojalá que ahora esto no lo polemicen. Ese es el título. Pero Juliaca. Ese es el título. O sea, la idea es que se consideren 4 estadios. Ya. ¿No? 4 estadios. Nacional. Que sea el Nacional, que sea el Monumental, que sea Juliaca y que sea Cusco. En ese orden. Esos son los estadios que se quieren proponer. Ahora en el camino puede aparecer alguna otra posibilidad y bueno, y se tiene que evaluar también, porque este es un tema pero para jugar que altura, no es a rajatabla, sino que es un tema Mano, tendría que ser una selección, ¿no?, de altura. O sea, eso ya es un tema que el comando técnico... ¿Pero lo has conversado con él? No. Y para rematar, suelto la frase que ha encendido los comentarios. Por mí, jugamos en Cerro de Pasco, para que vean la magnitud de la propuesta. El Daniel Alcides Carrión está a 4.338 metros, considerado por la FIFA como el estadio con mayor altitud del planeta donde se puede jugar fútbol profesional. Una locura que concretamente sería un baldazo de fría para cualquier selección sudamericana que no esté aclimatada. Claro, la idea es hacer que la altura sea un filtro, una ventaja real para nosotros, algo así como lo que Bolivia intentó durante años, pero con un poquito más de orden.
estrategia es clarísima. Si los rivales, que en teoría son superiores técnicamente a nosotros, pero que se ahogan en la altura, podemos arañar puntos que en Lima, al nivel del mar, ni siquiera estarían en nuestros planes. Es una jugada de póker donde la Federación estaría apostando fuerte. Pero no todo es color de rosa en esta novela que recién empieza a escribirse, porque ya empezaron a aparecer las primeras reacciones, y no todas van en la misma línea de pensamiento que Jan Ferrari. La palabra autorizada de uno de los nuestros, André Carrillo, le puso una cuota de humor, pero también de realidad al asunto. A la culebra, que está en el ojo de la tormenta por su presente en el fútbol brasileño, le consultaron sobre esto, y entre risas soltó un: si van a hacer partidos en la altitud, que no me convoquen, que no me aguanto. Obviamente fue una broma, porque todos sabemos que la culebra, de los pocos de la vieja argolla que aún quedan, siempre pone el pecho a las balas. Pero luego se puso más serio y dio su parecer. Dijo en lo personal que no siente que es una ventaja para él, aunque sí para los que están acostumbrados a jugar habitualmente allí. Y dio el ejemplo de que hoy en día, hasta la altura de Ecuador, ya se puede competir tácticamente. Una opinión que sin duda va a generar debate entre los hinchas comunes y el más analítico. Pero empecemos por partes, porque esto no es tan nuevo como parece. Desde hace décadas, y sobre todo en provincias, la gente pide a la selección para que se centralice de verdad, que no todo quede en Lima. Han pedido Arequipa, Trujillo, Tacna, Cusco, y siempre la altura ha sido la primera opción porque se supone que da ventaja, y aunque esa propuesta nunca se tomó en serio, ahora parece como una opción real. Y claro, con Agustín Lozano al mando de la federación, esto nos sorprende. El tipo es un demagogo y sabe que mover a la selección al interior del país genera titulares, aplausos fáciles, aunque no necesariamente sea lo mejor en lo netamente deportivo. Y por eso vale la pena analizarlo en serio. Es una buena estrategia ser la gran Bolivia y usar la altura como arma para incomodar a Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay o Venezuela, porque ojo, con el resto no tendríamos ventaja, ya que Colombia, Ecuador, Chile y ni qué hablar Bolivia también tienen ciudades de altura. Ahora, si hablamos desde lo económico, claro que conviene. La selección casi nunca se mueve de Lima y la sola idea de que vaya a Cusco llenaría estadios. Imagínate a la gente cusqueña viendo a Oliver Sone, o Marcos López, o Renato Tapia, futbolistas que rara vez pisan esas ciudades. Desde lo económico sería un golazo, pero desde lo futbolístico la cosa es distinta, y no está nada claro que nos convenga, porque incluso a Bolivia, que vive en la altura, no le funcionó tanto. Y si me preguntas por qué, la respuesta está en La Paz. La Verde, jugando en el Hernando Siles, a 3.598 metros, que durante años fue su fortaleza, en los últimos años el resto de selecciones sudamericanas le tomaron la mano. Argentina, Ecuador, Brasil y Chile, todos ya ganaron allí, y la solución que encontraron fue irse todavía más arriba, al alto, a más de 4.000 metros de altura para recuperar esa ventaja, porque claro, en la altura de La Paz las selecciones están mejor preparadas, los cuerpos médicos ya saben qué hacer para contrarrestar ese desgaste de la altura y sacar puntos de esos estadios que ahora ya no son una hazaña imposible. Uruguay y Paraguay incluso han empatado en el alto, sufriendo sí, pero aguantando. Entonces la pregunta cae sola: si ni Bolivia asegura resultados en su propia altura, Perú tendrá ventaja real en Cusco, que incluso queda a menos altura que La Paz. El problema de fondo es que mientras Bolivia por lo menos aproveche ese proceso para armar su selección, nosotros queremos usar la altura como atajo, como parche, en lugar de trabajar en lo que de verdad importa: mejorar el campeonato peruano, invertir en menores, ordenar el nivel administrativo. Es la típica nuestra, buscarla fácil para complicar al rival en lugar de crecer nosotros mismos. Y ojo que si bien Bolivia clasificó al repechaje, va a ser muy complicado que llegue al mundial, porque ese repechaje se juega en cancha neutral, en México, en ciudades como Guadalajara y Monterrey, que tienen una altura mínima, por lo que ahí deja ser el equipo que te ahoga a 4.000 metros de altura. Jugando en el llano, La Verde es un equipo limitado, vulnerable, tal como se vio cuando vinieron a Lima. Y acá viene otra contra que nadie quiere ver: nuestros propios convocados sufrían tanto como el rival. En Cusco son casi 3.400 metros, y la mayoría de jugadores de la selección no están adaptados. Oliver Sone, Marcos López, Pedro Galese, Renato Tapia, todos juegan en el extranjero en el llano, y no pisan altura seguido. Mientras que en la Liga 1 pasa lo mismo. Salvo que convocan a un futbolista de Cienciano o Melgar, la mayoría de llamados son de la U, Alianza o Cristal, que no compite regularmente en la altura. Eso significa que sufrirían el mismo desgaste que los rivales. Bolivia es otra historia, porque la mayoría de su base juega desde juveniles en La Paz. Están adaptados, tienen ese biotipo trabajado. Nosotros no. Entonces, ¿qué ventaja tendríamos? Ninguna. Sería nivelar para abajo. Y no vengan con la tontera de la memoria fisiológica, porque eso es un mito. Ahora, falta tocar el tema de la preparación. Si decides jugar en Cusco, no basta con llegar 3 días antes.
Los médicos coinciden en que se requiere al menos 2 semanas o 3 para poder adaptarse al 100%, entrar en la altura, ajustar cargas, cambiar la alimentación, y eso Perú no lo va a hacer. La federación no va a romper calendarios de clubes internacionales y tampoco va a pasar en la Liga 1. En cambio, cuando juegas en Lima, los que vienen del extranjero se adaptan de inmediato porque el ambiente es similar al que conocen en sus clubes de origen. En resumen, es más simple y mucho más práctico. Además, hay algo que pocos mencionan. El fútbol en altura es otro deporte. La pelota corre distinto, flota, cuesta calcularla, hay que cambiar la manera de jugar, y por eso casi todos los equipos de altura usan un estilo directo. Pelotazos al área, buscar al 9 por arriba, remates de lejos, menos elaboración, más a lo uruguayo que lo peruano. ¿Eso es lo que queremos? ¿Convertir la selección en el binacional del 2019? ¿Matando rivales a pelotazos largos? Ya con Juan Reynoso y hasta con Jorge Fossati, nos alejamos del estilo que más nos gusta a los peruanos, ese toque fino, esa identidad de jugar al ras de campo. Pero si vamos a Cusco, tendríamos que jugar como no nos gusta, solo porque el contexto nos obliga. Y yo pregunto, ¿vale la pena eso? Yo, siendo provinciano, con todo lo que defiendo la descentralización, no veo en verdad esta como una opción real para las eliminatorias sudamericanas. Y cuidado, porque si en el hipotético caso nos va bien y clasificamos al mundial jugando en Cusco, ¿qué creen que va a pasar? ¿Creen que los dirigentes locales ahora sí van a mejorar el campeonato? ¿Mejorarán las menores? ¿La gestión deportiva? No pues, todo lo contrario. Se van a embriagar en el éxito y van a creer que todo está bien porque fuimos al mundial, tal como ya pasó con Ricardo Gareca. El Tigre nos devolvió un mundial y por años se taparon todas las falencias. Nadie quiso ver que nuestro fútbol se caía a pedazos. Solo cuando Gareca se fue y caímos al fondo de Sudamérica, recién allí miramos hacia nuestros adentros y empezamos a corregir algo. Quitar el ascenso directo de Copa Perú a Primera División, trabajar un poco mejor en menores, criticar el mamarrachento trabajo de Lozano en la federación. Es decir, en Perú solo reaccionamos cuando tocamos fondo. En cambio, cuando hay éxito, todo se disfraza. Por eso este plan de Cusco me parece más peligroso que beneficioso. Y aquí viene el golpe final, el hincha. En Lima, con todo lo criticable que puede ser el Estadio Nacional, ya tiene una logística conocida. En cambio, en Cusco, habría que diseñarla en una ciudad mucho más pequeña. Entonces, ¿conviene o no conviene jugar en Cusco? Si tuviéramos una selección con base en futbolistas que viven y compiten cada semana en la altura, sería ideal, un arma poderosa. Pero en nuestra realidad, donde los referentes y figuras no están adaptados, jugar en Cusco es arriesgarse a que los sufran, local y visitante. Y en eliminatorias, donde cada punto vale oro, ese riesgo puede costar carísimo. Porque la verdadera ventaja de Perú no está en la geografía, sino en cómo potenciamos a futbolistas que tenemos, en cómo trabajamos el colectivo, en cómo recuperamos el espíritu de Rusia 2018. La altura puede ser un aliado si se planifica a largo plazo, con una base de futbolistas acostumbrados, con un trabajo desde menores, con una idea clara de juego adaptada a esas condiciones. Pero como parche inmediato, para mí es más problema que solución, pero puedo estar equivocado. Por lo pronto, el técnico que estará al mando de todo esto, Mano Menezes, debuta en marzo ante Senegal y Honduras, y ya debe estar viendo este culebrón de reojo. Imagínate el técnico brasileño que viene a dirigir en su país a nivel del mar, teniendo que planificar microciclos en Juliaca o Cusco. Eso requiere una logística de scouting y preparación física totalmente diferente, porque no es solo llegar y jugar, hay que aclimatar al grupo, saber quiénes rinden en la altura y quiénes no. Ahí entra el trabajo del comando técnico para identificar a los futbolistas cóndor, esos que vuelan en las lomas. Lo cierto es que la altura, salvo que sean dos selecciones, una para el llano y otra para la altura. Lo cierto es que esta estrategia dividió opiniones, pero la intención de la federación es clara como el agua. Si no podemos competir en este momento en talento puro con las potencias mundiales que se encuentran en nuestro continente, al menos que sufran el famoso mal de altura. La propuesta ya está sobre la mesa de la Currubol, el Estadio Nacional, el Estadio Monumental Diate, el Garcilaso del Cusco y el Guillermo Briceño de Juliaca. Ahora queda esperar la respuesta y sobre todo ver cómo reaccionan los clubes grandes cuando tengan que ceder a sus jugadores para partidos en la puna. Veremos si esta estrategia, que puede ser un golpazo para algunos, una bendición para otros, termina siendo el camino de regreso a un mundial. Pero ¿tú qué crees? ¿Funcionará esta propuesta o es un tiro por la culata que puedes gastar al equipo? Te leo en comentarios, porque en este canal respondemos a tus opiniones con mensajes de voz. Entonces se confirma lo que les habíamos anticipado hace ya meses atrás. Hicimos varios videos al respecto de la altura en Cusco, en Juliaca, para ver supuestamente ya la selección peruana. Está avanzado esto, o sea, no es una idea que está en el aire, sino es una propuesta que quieren hacer a la Curveball. O sea, ya está incluso la propuesta y está esperando lo que dicta la
la Conmebol, pues, ¿no? Yo supongo que sí nos va a dar el visto bueno. O sea, si es que Bolivia puede inscribir el Alto de La Paz y con ese estadio que tenía bastantes dudas al respecto, estructurales, y le han dado que sí, o sea, ¿por qué no por lo menos el Cusco? Por lo menos, ¿no? Porque el estadio Garcilaso es mucho mejor que el del Alto. Incluso el de Juliaca podría también, si ya albergó partidos de Copa Libertadores, ¿por qué no poder ahí jugarte en la altura? O sea, de que la Conmebol pueda darnos el sí, no creo que haya problema. Ahora, de que sea conveniente, ese es otro debate, ¿no? Ya hemos dicho acá que no es tan fácil, pues, ¿no? Las selecciones sobre todo ya están trabajando mejor para estos partidos en la altura, ¿no? Porque no solamente es Bolivia, también Ecuador en su momento cuando estaba jugando en Quito, también ya requería una especie de preparación distinta, pues, ¿no? Bueno, después Ecuador decidió llevar sus partidos a Guayaquil, pero la idea es de que, o sea, las selecciones, y ahora en el fútbol de alto rendimiento, sobre todo en Europa, ya la capacidad física pulmonar es mucho mayor, pues, ¿no? Por eso en los 90s o incluso antes de eso, los futbolistas de Brasil, Argentina, Uruguay, o sea, los del llano, sí se ahogaban, pues, ¿no? Sí no podían correr, sí bajaban el rendimiento físico e incluso técnico. Pero ya después del 2000 para acá, ya avanzó la medicina deportiva sobre todo y ya pueden sacar puntos importantes. Bolivia, por ejemplo, en las últimas eliminatorias ya no era sinónimo de un partido complicado o difícil jugar en La Paz, en el Hernando Siles de La Paz, que está a altura similar a la de por ahí entre Cusco y Juliaca, por ahí Juliaca más o menos. O sea, ya iban selecciones como Argentina, Brasil, ahí sacó puntos Ecuador, ganó a Ecuador, incluso Chile ganó ahí en el Hernando Siles. Entonces ya no era una ventaja para Bolivia, pues, ¿no? Entonces tuvieron que subir a más de 4 metros a la altura el Alto de La Paz para que recién empiecen a ganar partidos allí, pues, ¿no? Perú no tiene un estadio a esa altitud donde pueda albergar. O sea, el estadio de Cerro Pasco obviamente no es un estadio aprobado por Conmebol para jugar partidos a nivel internacional, menos de eliminatorias, así que no olvídense, no va a jugarse allí, salvo, ¿no? que a una reconstrucción en el estadio, lo cual dudo. Así que nos va a tocar jugar a lo mucho en Juliaca, pero yo creo que Cusco fijo van a probar. Juliaca habría que ver, pues yo creo que sí, repito, si es que han aprobado el Alto, ¿por qué no podrían probar Juliaca? Pues, ¿no? Y ver qué se va a hacer, ¿no? Porque ya lo dijo Carrillo, o sea, en modo de broma, en modo serio, dijo que con él no cuenten, ¿no? Porque él no rinde en la altura. Y yo entiendo de que será cuestión de las mediciones que haga el departamento médico de la selección. Yo entiendo que los jugadores no quieren jugar en la altura, o sea, los que no están acostumbrados ahí no quieren jugar, no quieren. Si yo les preguntas, van a responder que no. Carrillo, Tapia, ¿no? No sé, por ahí otro más, ¿no? Pero claro, si es que las mediciones dicen que tienen que jugar, que pueden jugar, ¿no? Porque tienen una buena capacidad pulmonar, sí pueden resistir, no digo que van a correr todo el partido, pero sí pueden darte buenos 45 minutos, bueno, lo van a hacer, pues, ¿no? Y me parece que esto es lo más coherente, sería cuestión de armar dos selecciones, pues, ¿no? Una selección para el llano y otra selección para la altura. E imagino que con esto que las fechas contra Brasil, Argentina e incluso por Uruguay o Paraguay, que son equipos que no tienen para nada altura, o tienen muy poca altura. El caso de Argentina tiene poquísima altura en su territorio, Brasil lo mismo. Entonces esa fecha podría 2 semanas antes convocar a los jugadores de altura, o esa selección de altura que básicamente sería de la liga local, y jugar o está entrando en la Videna 2 semanas para que sean titulares contra estos equipos, Brasil, Argentina, Uruguay o Paraguay. Podría ser una alternativa, ¿no? Que estas 2 semanas traten de armar con Mano Menezes un equipo que les pelee el partido, que estén acostumbrados, que corran en la altura, que no se cansen. Y ejemplos tenemos por si acaso, o sea, no es algo descabellado de pensar. Ya lo hizo Perú antes con Marcarián, y sabemos perfectamente que hay jugadores de altura. Todos recordamos, por ejemplo, ese binacional, ¿no? Que tenía Andy Polar, que era el Messi. O sea, tú lo mirabas a Andy Polar en Juliaca justamente, y era un demonio, era un diablo, no había cómo agarrarlo. Incluso esas actuaciones en ese binacional en la altura lo dieron a la selección
en el 2019, una selección que era para los Panamericanos ese año, porque muchos pensaban de que iba a ser lo mismo, pues, ¿no? Que jugar en la altura de Juliaca que jugar en el llano, pues, ¿no? Esos Panamericanos en Lima, y nada que ver, pues, ¿no? Andy Polar es un buen futbolista, driblador, pero en la altura, en el llano, es uno más del montón. Entonces sí hay jugadores de altura, sí hay jugadores que saben aprovechar la altura y no hay cómo detenerlos. Entonces yo por ahí entiendo que Mano Menezes podría encontrar así jugadores que tal vez no son de los top, que probablemente no sean llamados regularmente a la selección peruana, pero que en la altura podrían aprovecharse, ¿no? No se me ocurre ahorita algunos nombres, pero obviamente serían jugadores de Melgar, de Cienciano, de Huancayo, de por ahí UTC, el ADT, pues, ¿no? O sea, armas hay un equipo que corra todos los 90 minutos y por ahí uno que otro seleccionado regular, ponte, si me ocurre ahorita, Noriega, Tapia, ¿no? Araujo, por ejemplo, que no son jugadores que requieran que exploten en la cancha, que corran demasiado en la cancha, ¿no? O sea, manden piques de 10, 15, 20 metros. Son jugadores más estáticos, ¿no? Igual Galese, por ejemplo, son jugadores más estáticos que la altura no les afectaría demasiado. Saben también de que Perú va a tener la pelota. Se entiende, ¿no? Que, por ejemplo, si juegan Perú-Brasil en la altura de Juliaca, Perú, o sea, no creo que Brasil vaya con todo a Juliaca, vaya con toda a correr la cancha, porque sabe que se va a cansar, entonces va a regular un poquito, va a tener que modificar su forma de jugar, y la pelota será para nosotros, pues, ¿no? Entonces, el gasto de ese partido sería para Perú, sobre todo los jugadores de altura, pues, ¿no? Que serían de la parte ofensiva hacia adelante, ¿no? O sea, los carrileros, los extremos, los mediocampistas ofensivos, los atacantes, delanteros, pues, ¿no? Ellos sí tienen que correr toda la cancha y tratar de hacer golpe, ¿no? Y los que están para atrás, o sea, el medio campo de contención, los centrales y el arquero, podrían bien ser jugadores ya de selección, los que siempre están, pues, ¿no? Gales, Araujo, Tapia, Noriega y así, pues, ¿no? Y por los costados, por ejemplo, Oliver Zone, yo la verdad no lo veo como lateral en Juliaca, pues, ¿no? No está acostumbrado a la altura y no creo que sea lo mejor, pero sí puedes poner un lateral de la liga local que suba y baje toda esa banda derecha o la banda izquierda. Por el López, yo no sé si López estaría listo para ese recorrido, ¿no? Por las bandas, porque se requiere, aparte de estar adaptado a la altura, que esté adaptado a la pelota también, pues, ¿no? Porque una cosa es picarla 10, 15, 20 metros en el llano y otra es en la altura. La pelota corre distinto, los centros corren distinto, la forma de incluso atacar es distinta, pues, ¿no? Porque ya expliqué también en el video de que en la altura básicamente se aprovecha la pelota parada, mucho balonazo al área, mucho remate fuera del área también, es un arma pero importantísima, cosa que la selección poco no hace, pues, ¿no? La selección peruana es más del toque corto, asociado, no llegar hasta el área y recién rematar dentro del área, que después del área chica, pues, ¿no? Cambiaríamos un juego más directo en todos. Pero, repito, todo eso es cuestión de Mano Menezes. Primero que él diga que sí, y luego que él lo trabaje. Yo creo que lo más factible sería así, digamos, una selección para la altura y una selección para el llano. La selección para la altura tendrá un par de refuerzos atrás de la selección que normalmente juega las eliminatorias, y los de arriba sí serían eminentemente jugadores acostumbrados a jugar en Cusco, en Arequipa, en Huancayo, ¿no? Juliaca, en Puno y así, pues, ¿no? Vamos a ver qué pasa, repito, eso depende de Mano Menezes y depende también de la Conmebol, porque también por ahí la Conmebol se pone exquisita y dice que no hay más Perú, ya mucho equipo de altura con Bolivia en el alto, ahí nomás, pues, ¿no? Lo cual sería la verdad sería injusto. Yo por si acaso no estoy de acuerdo en que jueguen en la altura, pero de ahí a que nos digan que no la Conmebol, ¿por qué nos va a decir que no? ¿Por qué nos va a negar esa posibilidad si es que a otros sí les ha dado esa posibilidad, pues, ¿no? Incluso Chile en su momento. Chile llevó a Uruguay y Argentina a jugar en Calama, en la altura de Chile, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros no nos puede negar jugar en la altura de Juliaca si queremos, o de Cusco, pues, ¿no? Sí sería algo injusto, que ahí sería estar reclamando. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué es lo que dice Ferray, lo que Conmebol, Mano Menezes y a quienes convoca y qué estrategia usaría. Pero tú, ¿qué harías? ¿Te gusta esta estrategia de llevar los partidos, algunos partidos eliminatorios contra Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay puede ser, a la altura de Juliaca? Porque habla de Juliaca básicamente, de hecho Ferray pensaría en llevarte hasta hacer repaso. Pero Juliaca, ¿te gustaría Juliaca llevar los partidos eliminatorios? Estos partidos eliminatorios, ya sabes que los que entras son todos tuyos.
porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensajes de voz. Si te gustó el video, like, comparte, reclamadita. Nos vemos mañana así, toda semana. Chau.